el siguiente ejemplo utilizaremos las técnicas numéricas para calcular la derivada con datos que no están igualmente espaciados, para calcular la velocidad específica de crecimiento de un microorganismo en un reactor batch. Entonces dice calcular la velocidad específica de crecimiento, μ, de una especie bacteriana en un reactor batch durante la fase exponencial de crecimiento. Entonces, tomando en cuenta el balance de materia, pues sería la velocidad de generación, que en este caso sería, pues, digamos, el modelo cinético, sería μ, que sería la constante específica de crecimiento por la concentración celular, igual a la derivada de la concentración celular con respecto al tiempo. Para calcular μ necesitamos saber la derivada de la concentración celular con respecto al tiempo. Para eso tenemos estos datos, que serían el tiempo contra la concentración celular. Tiempo en hora y concentración celular en kilogramos sobre metro cúbico. Como podemos ver, los datos de tiempo no están igualmente espaciados, por eso utilizaremos las técnicas que estamos viendo en esta unidad. Para calcular la constante específica de crecimiento, si lo despejamos de la ecuación diferencial, sería la derivada de la concentración celular con respecto al tiempo dividido entre la concentración celular. Entonces dice, se va a calcular la derivada numérica de la concentración con respecto al tiempo y luego se divide entre la concentración, el valor de C, para obtener un estimado de la velocidad específica de crecimiento. Esto se sacará un promedio de los datos durante la fase exponencial de crecimiento. Si miramos aquí el ejemplo en el macro, aquí en el macro pues tenemos cargados los datos, ¿ya? Tenemos aquí la segunda pestaña, tenemos aquí cargados los datos de tiempo y de concentración celular. Si vemos aquí, por ejemplo, si esos gráficos pues los tenemos aquí, la fase exponencial es esta, digamos, la fase cuando ella era la especie bacteriana crece a una velocidad, eso se puede interpretarse como velocidad de crecimiento constante, ¿verdad? Entonces sería, pues, vamos a ver en este intervalo, ¿verdad?, de tiempo en hora, los datos que nosotros obtengamos los vamos a promediar para sacar un valor de μ. Entonces vemos aquí el valor de μ va a ser el promedio entre varios, aquí lo vamos a mostrar ahorita, y digamos que esta es la ecuación diferencial que caracteriza el crecimiento. Entonces veamos ahora cuando el programa, se pone a funcionar en macro, te pregunta cuántos datos tiene. Entonces, bueno, nosotros tenemos 14 datos que tengamos disponibles, le das a aceptar y él calcula los deltas, la primera derivada, la segunda derivada, y aquí también con esos datos calcula la división entre la derivada numérica y la concentración. Entonces, si nosotros vemos, la fase exponencial está aproximadamente entre 0,25 y aproximadamente, si está aquí, pero está más o menos en tiempo entre 0,5 y aproximadamente 3,10, más o menos esta parte que usted ve aquí, es esta parte que se ve aquí. Entonces, este dato es el promedio de estos datos que se ven aquí, que se mantiene constante. Si nosotros miramos la derivada de la concentración celular entre el tiempo, vemos que en este intervalo se mantiene constante. Este es el intervalo de fase exponencial, es decir, de máximo crecimiento. Se mantiene la velocidad de crecimiento, se mantiene constante, y eso es lo que sería cuando la especie bacteriana crece a su máxima velocidad. Entonces, la derivada con respecto al tiempo dividido entre la concentración nos da esta gráfica que ven aquí. Y el promedio de estos datos que están aquí, como ya les dije, más o menos entre 0, que es aproximadamente entre 0,50, 0,76, 0,50 horas y aproximadamente 3,5 horas, es lo que se ve aquí, 3,10 horas. El promedio de estos datos es el que nos da el μ aproximado. Y esto se hizo igual con el mismo macro, con el mismo macro que hemos estado trabajando en el ejercicio anterior.